Amén, niñas, que Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente, otro sábado más para compartir la palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos cada sábado, vamos a recordar un poco de lo que hablamos el sábado pasado. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca de Jesús y acerca de un hombre llamado Pedro, ¿verdad?, y sus discípulos. Y la historia trataba de que los discípulos andaban en la barca, ¿verdad?, como vimos en la historia. Y dice que cuando ellos iban, de repente comenzó una gran tormenta, un gran viento que golpeaba y ellos tuvieron temor. Entonces de repente apareció allá a lo lejos y empezaron a ver a alguien caminando sobre las aguas. Entonces todos ellos se asustaron y dijeron: un fantasma estamos viendo. Entonces uno de ellos, llamado Pedro, dijo: Jesús, si eres tú, déjame ir a donde tú estás. Y Jesús le permite y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Pero en medio del camino, cuando él iba caminando, se comenzó a hundir, hasta que él pidió la ayuda a Jesús y Jesús lo ayudó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué aprendimos de esta historia? De que a través de Jesús nosotros podemos encontrar la solución a cualquier problema que nosotros tengamos y que Él siempre va a estar con nosotros para ayudarnos en los momentos más difíciles. Recuerda, confía en Jesús, que Él siempre está con nosotros. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy especial. Y el tema de esta noche es un encuentro con Jesús. Y muchos se preguntarán: pero un encuentro con Jesús, ¿cómo? Esta historia la vamos a encontrar en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Así que si tú quieres aprender de esta historia, no te vayas, no te desconectes, porque vamos a aprender de la palabra del Señor. Amén. Y como dijimos, el tema de este día es un encuentro con Jesús. Entonces, para comenzar con este tema, viene la pregunta. Y decimos: ¿cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Número uno, en primer lugar, para tener un encuentro con Jesús es aceptando a Jesús en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos que Él se levantó de los muertos, seremos salvos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en primer lugar debemos de dejar que Él entre a nuestra vida. Debemos dejar que Él viva con nosotros para que nosotros podamos entender qué es tener un encuentro con Jesús. En segundo lugar, nosotros debemos de orar todos los días. Debemos de arrodillarnos ahí en nuestra casa o en cualquier lugar donde estemos y estar en comunicación con Él. Todos los días diciéndole: Señor, gracias por lo que tú haces. Y entonces cada día nosotros vamos a tener un encuentro con Jesús. Y en tercer lugar, obedeciendo su palabra. La palabra de Dios dice que debemos de agradar a Dios en todas las cosas. Debemos de obedecer a nuestros padres, debemos portarnos bien, no debemos decir malas palabras, no debemos decir cosas que desagraden a Dios. Entonces, después de ver estos tres puntos que vimos aquí, ¿verdad?, para tener un encuentro con Jesús, ahora vamos a ir a una historia de la palabra de Dios. Y la encontramos en Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 22. Y esta historia habla acerca de la conversión de Saulo. Dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo era una persona que en ese momento, ¿verdad?, era muy mala. Tenía muchos deseos malos en su corazón. Y entonces, ¿de qué se encargaba Saulo? De perseguir a los cristianos. Imagínense qué cosa más fea hacía Saulo. Dice que él de repente, si veía a un cristiano, él quería perseguirlo para que lo metieran a la cárcel, para que no siguiera predicando la palabra del Señor. Entonces este hombre siempre iba y perseguía a los cristianos. Entonces dice la palabra del Señor que un día iba para un lugar que se llamaba Damasco, como miran aquí a continuación. Dice que él dice que pidió información acerca de quiénes estaban en ese lugar. Y que cuando él iba de repente camino a Damasco, ¿verdad?, iban muchas personas con él y se dirigían a Damasco para ir a traer a esas personas que andaban predicando en ese lugar y llevarlos a la cárcel. Dice que de repente en ese camino, cuando iba Saulo, de repente se apareció una luz tan grande, tan fuerte, que dice que los impresionó tanto que Saulo cayó. No se pudo contener y entonces él cayó. Y cuando cayó, en ese momento, ¿verdad?, de repente vio una gran luz y se escuchó una voz. Y de esa voz que salía de allí, todos se quedaron sorprendidos porque no veían a nadie, sino que estaban viendo una luz.
Entonces dice que esa luz y esa voz que apareció en ese lugar decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la voz que apareció de esa gran luz. Entonces dice que Saulo, estando ahí en el suelo, ¿verdad?, impactado porque era tan grande esa luz, dice que dijo: ¿quién eres, Señor? Esa fue la pregunta que hace Saulo ahí cuando estaba él tirado. Y le dice: ¿quién eres, Señor? Entonces cuando le pregunta quién eres, Señor, la voz le dice: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Imagínense qué cosa tan grande lo que le estaba sucediendo a Saulo. Dice que él iba dirigido a Damasco para perseguir a los cristianos. Pero en ese camino, en medio de ese camino, se le aparece esa luz tan fuerte que Saulo no pudo contenerse. Entonces, ¿qué creen que sintió Saulo? Dice que él sintió tanto miedo y sintió tanto temor que ¿qué creen que pasó? Ya no sintió aquellos deseos malos en su corazón, sino que él dijo: ¿qué quieres que haga? Esa fue la respuesta que le dijo Saulo a esa voz. O sea, esa voz era Jesús, porque claramente la voz le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Entonces dice que cuando Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga?, sorprendidos, que no sabían qué hacer. Saulo se fue para la ciudad, ¿verdad?, allí a Damasco. Prácticamente estaba ciego, no podía ver. ¿Y por cuántos días estuvo Saulo sin ver? Durante 3 días. Y en esos 3 días dice que no comió ni bebió nada. Porque dice que Ananías estaba y recibió una visión de parte de Dios. Y en la visión le decía que él tenía que ir a una calle que se llamaba Derecha, ¿verdad? A una casa de un hombre que se llamaba Judas. Ahí tenía que ir porque ahí estaba Saulo. Entonces le dice: tienes que ir ahí y vas a ir a hablarle a Saulo. Y le vas a decir que él es instrumento útil en mis manos. Entonces, ¿qué creen que pasó con Ananías? Ananías sintió temor y dijo: ¿cómo voy a ir a donde ese hombre si ese hombre es malo? Ese hombre ha perseguido a los cristianos, yo tengo temor. Pero yo te voy a obedecer, Señor. Entonces dice que este hombre Ananías con miedo, ¿verdad? Pero como el Señor Jesús le había dicho, se fue, ¿verdad? Se fue hacia esa ciudad, hacia esa calle y llega. Y cuando llega a donde estaba Saulo, ¿verdad?, con temor, y le dijo: aquí vengo porque Dios, el Señor me manda a este lugar. Y cuando él llega y le dice que él iba a ser instrumento en las manos de Dios y que él iba a predicar a reyes, iba a predicar a las personas que estaban en diferentes partes de fuera de Israel, amén, porque iba a ser un predicador que iba a extenderse sobre muchas partes, sobre muchos países. Entonces iba a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué creen que sucedió? Cuando llega Ananías, se le quitaron, ¿verdad?, esas escamas de sus ojos, eso que él sentía en ese momento porque no podía ver. Y dice que él ya pudo ver y retomó su fuerza nuevamente y dijo: yo le voy a servir al Señor. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que Saulo primeramente era un hombre que perseguía a los cristianos y que era una persona mala. Pero al tener un encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Radicalmente quiere decir cambió por completo. Cambió, dio un giro de 360 grados. Ahora ya no iba a ser perseguidor de los cristianos. Ahora Pablo era un cristiano dispuesto a predicar la palabra del Señor. Nosotros como niños, jóvenes y adultos que están escuchando esta historia, también podemos tener un encuentro con Jesús. Como lo mencionamos al principio de la historia, debemos de estar dispuestos en nuestro corazón, ¿verdad?, dejando lo que le entre. Debemos de orar todos los días porque Saulo en ese momento comenzó a comunicarse. Y algo importante también de la historia, que él ya no se iba a llamar más Saulo, sino que iba a cambiar su nombre a Pablo. Entonces ustedes se preguntarán: Saulo, ¿y quién es Saulo? Es Pablo. Solo que Saulo era cuando era un perseguidor y después le cambia su nombre a Pablo como un cristiano, como un hombre que dejó un gran ejemplo a seguir predicando la palabra del Señor. Tú también puedes ser un niño, un joven, un adulto que tenga un encuentro con Jesús todos los días, porque Él es el único que puede transformar nuestra vida de cualquier pecado y de cualquier dificultad que podamos tener en nuestra vida. Esta ha sido la historia y espero la pongamos en práctica para que Dios siga guiando nuestra vida y nuestros corazones
y cada día tengamos un encuentro con Jesús. Que Dios le bendiga.